Quiero invitarte en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, si es que no estás escuchándome en la madrugada, a que me acompañes a matar una de las más poderosas, gordas y saludables vacas sagradas de la enseñanza evangélica. ¿Que cómo haré eso si yo también soy evangélico? Mira, es muy simple. Dejándome llevar solamente por la Biblia. Baluarte declamado de la iglesia evangélica tradicional y no por las cientos de doctrinas creadas por venerables ancianos cabezones que plasmaron las distintas denominaciones. Vamos a hablar de lo que hemos aprendido como la segunda venida, también llamada parousia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, comenzando desde el verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estamos viendo esto desde el contexto de que Cristo viene decretando ciertos ayes sobre los fariseos y el sistema religioso. ¿Vos te acordás? Ay, de acá, ay. Comenzando en el capítulo 23, más o menos desde el verso 23 en adelante. Ahí él comienza a decir: ay, fariseos, bueno, les dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Luego, en el verso 35, y muy importante, dice: para que venga sobre vosotros, sobre ustedes. Y ahí podés notar claramente que nos está empezando a indicar sobre quién viene la tribulación que está por decretar. Dice: para que venga sobre ustedes. Ustedes ahí jamás identifica una generación 2000 años después. Para que venga sobre ustedes. En el verso 35 dice claramente: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Luego, en el verso 36, sigue dándonos una vez más un marco de tiempo y dice: de cierto os digo que todo esto, y todo esto se refiere a verso 16, guía de ciegos, ay de vosotros. Verso 17, insensatos, ciegos. Verso 19, necios. Verso 23, escribas y fariseos hipócritas. Verso 24, guías ciegos. Verso 27, escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros. Verso 29, escribas y fariseos hipócritas. O sea, todo tiene que ver con una apariencia que niega el poder de una sustancia interna. Es el mismo problema que tenemos en la iglesia hoy. Él dice: todo esto que les estoy diciendo, o sea, la condenación del infierno, no va a escapar. Verso 36 dice: esta generación. No va a escapar esta generación. Y quiero que veas
que en el verso 35 dice que viene sobre ustedes. O sea que queda claro que es sobre de ellos que viene. En el verso 36 dice, te aseguro que es en esta generación que va a acontecer. Y continúa, y en el verso 39 dice, porque os digo que desde ahora, ¿desde cuándo? Desde ahora. No me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando lees esto, la implicación, ahí cuando lo ves gramaticalmente, dice, porque te digo que desde ahora no me veréis hasta que digas. Hasta que digas, se podría haber escrito hasta que tú digas. Hasta que tú digas. O sea, ya está implicado allí. Hasta que tú digas, bendito el que viene. O sea que no lo van a ver hasta que ellos confiesen al Señor. Por eso, luego, vemos a Pablo diciendo, tenés la palabra cerquita en tu corazón. Si la pudieras confesar, entonces serías salvo. Nosotros la usamos para salvar gente, pero era un decreto que se le hizo al judío. Ahí vemos 3 veces consecutivas que él está diciendo, escúchame, es esta generación. Vamos a ir un poco más allá, a Mateo 24. Mira el verso 33. Ahí dice, así también vosotros, está hablando con ellos y les dice, así también vosotros, cuando vos veas todas estas cosas, conoce que el tiempo está cerca, a las puertas. Una vez más, cuando vos veas estas cosas. Otra vez, cuando vos veas estas cosas. Ahora pregunto, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Estas cosas son, verso 5, muchos te engañarán. ¿Te acordás? Verso 9, te entregarán a tribulación. Verso 10, muchos tropezarán. Verso 11, falsos profetas. Acordate que cuando digo falsos profetas es porque así está escrito, pero incluye los 5 ministerios. Falso profeta, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. ¿Falsos evangelistas? Sí, he conocido falsos evangelistas. Verso 12, multiplicación de maldad. Y después continúa y dice en el verso 29, dice, después de esto, la tribulación. El sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas se caen, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, enviará ángeles con voz de trompeta y escogerán a los escogidos. De la higuera aprende, dice. Y te dice, de cierto, verso 34, de cierto os digo que no pasará. ¿Qué cosa? Esta generación. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, el verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado, ¿por qué? Por esta generación. Él les está diciendo que le van a suceder 2 o 3 cosas, pero que es necesario que padezca mucho por esta generación. Y todo el mundo sabe que cuando él dijo por esta generación, en esa ocasión se refiere a la generación que lo mata. Y es la misma palabra, es la misma implicación, es el mismo griego,
el mismo arameo que está usando en Mateo 24, cuando dice, de cierto te digo que es esta generación la que va a experimentar estas cosas. Y es muy importante que veamos esto, porque la palabra es genea. La palabra es genea y significa una multitud de hombres viviendo en un mismo tiempo y una determinación de un tiempo específico. Una multitud de hombres viviendo en un mismo tiempo y una determinación de un tiempo específico. Genea. Y en esta ocasión, esta es la preposición que la determina. Esta población, esta gente que está aquí, se puede usar metafóricamente. Se puede usar para hablar de unas razas de hombres que tienen más o menos una misma gracia. Pero en esta ocasión y en este instante no es lo que significa la palabra. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, 40 años después del decreto. Podemos deducir, y la historia lo verifica, que las condiciones del tiempo, del fin, descritas en el capítulo 4, todas acontecieron dentro de esa generación. Esto es un hecho. Es un hecho. Y se puede encontrar en los escritos del historiador Josefo, y lo podemos encontrar también en los 38 tomos de los primeros padres de la Iglesia, o lo podemos encontrar en la web. Esto es historia. Esto no es teoría, ni es tipificación. A esto lo sabemos. Te digo más, yo creo que todos los buenos estudiantes de la palabra saben que estas cosas acontecieron. Lo que no entienden, quizá, tal vez, presumo, creo, es cómo unir eso con el resto. Y esto es lo que hoy yo quiero empezar a hacer, modestamente desde aquí, procurando con humildad, con un perfil bajito, muy bajito, sin ninguna rimbombancia, ni platillos, ni autobombos, ni promociones, que vos lo entiendas. Simplemente eso. Vos. No me interesa la grandes mayorías, las multitudes. Una suma de vos o de tú, individual, forman una mayoría, una multitud, una muchedumbre. Pero no le estoy hablando a la muchedumbre, te estoy hablando a vos, que me estás escuchando, como dije al principio, esta mañana, esta tarde, esta noche o esta madrugada. No lo sé. Las preguntas que se hicieron en Mateo 24. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué del fin del siglo? Pues sabes que los discípulos asociaron la destrucción y el juicio del presente sistema religioso y su destrucción física, o sea, la del templo, con algo llamado la venida de Jesús. Y también lo asociaron con el fin del siglo. Porque nadie habló del fin del siglo. Nadie habló de venida. Sin embargo, esa es la pregunta que le hacen cuando él comienza a describir que el sistema religioso se está fragmentando, que se está desmoronando y que se está destruyendo. Tu venida, o sea, parousia, significa tu presencia, tu arribo. Es opuesto a la palabra apousía, que significa ausencia. O sea, hacer presente versus no estar presente. En su mentalidad ellos entienden esto. Quiero darte algunas escrituras en donde la palabra está usada, para que vos puedas entender de qué están hablando ellos cuando dicen ¿cuándo será tu venida? Filipenses capítulo 2, verso 12. Si voy muy rápido, anótalo, después lo lees. Seguime porque yo te lo leo completo. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, parousia. Nota que esta palabra no implica ningún show ni espectáculo cósmico, No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, apousía, están las dos palabras, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo siempre enseñé, y lo vuelvo a repetir aquí porque nunca está de más, que dice ocupados de vuestra salvación. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Pero no dice ocupados de vuestra salvación, dice en. Y una cosa es de, que significa propiedad, posesión, y otra cosa es en, que significa interior o participando o estar. No es lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, parousia, de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando aquí? Acá está hablando de la transfiguración en el monte, donde ellos vieron la gloria y su majestad. Eso fue una parousia que tiene que ver con una aparición, o con la habilidad de ver el verdadero ser de Cristo que andaba dentro de un vaso llamado Jesús. Está bueno eso, ¿eh? El verdadero ser de Cristo que andaba, como te dije, adentro de un vaso, sí, llamado Jesús. Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo, parousia, en su reino. Ahora pensá, ¿por qué Jesús les iba a decir a estos muchachos, amigos de él, razón y condición de su vida en ese momento, que no iban a gustar la muerte antes que él viniera, si sabía que iban a pasar más de 2000 años para eso? Si vos interpretás este verso así, vos dañás toda la integridad de Dios. ¿Qué ventaja o beneficio podría tener Jesús en decirles a ellos que algunos no iban a morirse hasta que Él retornara, si Él sabía que pasaría mucho tiempo para que eso sucediera? Creer esa doctrina, reitero, es dañar la imagen de Dios. Y es exactamente lo que ha pasado con el mundo y la iglesia. Claro, ellos se cuestionan, y te cuestionan a vos, ¿cómo te podés creer todas las cosas que están escritas en un libro por un ser que les prometió a sus seguidores algo que después no cumplió? El problema es que sí las cumplió. Pero el problema es que como la iglesia no las entiende, las pospone y anda diciendo que un día de estos te lo va a explicar. Hay varias formas de leer este asunto, Hay varias escuelas de pensamiento, pero la única que comprueba que los hechos de Jesús son ciertos es esta. Las demás no lo comprueban. Por eso andamos entendiendo que tiene que haber algo más, y no estamos satisfechos en nuestras iglesias, y estamos, te diría, hasta incómodos. Esto de venir y estar en un culto casi aburriéndose no es posible. Eso pensamos muchas veces. No es posible. Tiene que haber algo más. ¿Cuántas veces pensaste esto sentadito en tu banca o en tu banco? Tiene que haber algo más. No puede ser todo esto. Claro que lo hay. Pero tenés que cambiar el piso donde estás parado. Dice aquí, en este verso 28, que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, parousia, en su reino. Ahora claro, viniendo o haciendo parousia, haciendo presencia. Esa es la palabra justa. Haciendo presencia. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Dice, venido con poder. Parousia con poder. Haciendo presencia con poder. Nota el contexto de todas estas palabras que significan la venida. A veces podemos saber qué cosa significa una palabra viéndola cómo está utilizada en otras partes. Y eso es lo que estamos haciendo. Educar nuestra mente respecto a qué debemos esperar cuando leemos la palabra venida en la Biblia. Tengo certeza que esto que digo tal vez produce cierta incomodidad en la mente de algunos muchachos. En las mentes de otros que ya están plantados y parados sobre distintos fundamentos a los tradicionales, gracias a Dios, ya no. Lo único que yo estoy procurando es que leamos la Biblia y la entendamos por el valor que trae por sí sola. Después la digeriremos y vemos qué hacemos. Si vos querés, la creés. Y si vos no querés, no la creés. Pero eso es lo que dice, ¿eh? Hasta este punto, los discípulos no entendían que Jesús iba a morir e iba a resucitar. No lo entendían. Y que tenía que dejar el planeta para regresar un día, como la mayoría de la iglesia lo ve hoy. Y los discípulos no tienen esta noción, no tienen esta información, no tienen cómo hacer una pregunta que tenga que ver con un regreso, cuando en su ser no existe esa información para formular esa pregunta. Es importante que entiendas el tiempo. La venida para ellos, en su pregunta, estaba relacionada con su regreso a la tierra, sí, pero en una forma gubernamental, en una forma de gobierno, de reino, y estaba asociado con el juicio al sistema religioso falso y de todo sistema de maldad. Ellos sabían eso porque estaban orientados por la profecía de Daniel. Todo Israel lo conocía. Estaban imaginándose que esa venida del Mesías iba a ser justamente eso, terminar el ciclo judío, pero que lo iba a hacer de una forma política, de una forma nacional y literal. Pero todos sabemos que a Cristo lo fueron a buscar para hacerlo rey literalmente, pero él se escondió. Se escondió y dijo, mi reino no es de este mundo. Y no es eso lo que yo vine a hacer. Sin embargo, hoy, algunos de los que andan predicando el reino por allí, se creen que van a restaurar la tierra. ¿Te das cuenta lo que es no sentarse a moverse de gloria en gloria y querer entrar en un entendimiento sin tener los fundamentos? ¿Quieren que el reino de Dios invada la tierra? Y que todas las posiciones de autoridad en la tierra las tenga la iglesia. Escúchame, Nabucodonosor ya hizo eso. Nabucodonosor ya hizo eso. Se muestra que Nabucodonosor fue levantado por Dios y ya él lo hizo. Si esa fuera la historia, entonces ya hubiéramos terminado. La Biblia le responde a la Biblia. Entonces algunos andan por ahí con banderitas y gritando Judá, Judá, y no entienden la muerte de Jesús.
Quien abre los sellos del Apocalipsis es el Cordero, no el león. Esta te pega como a las 5 de la madrugada más o menos. El que abre los sellos del Apocalipsis es el Cordero, no el león. Es la naturaleza de la muerte la que nos da la victoria. Y no la gritería o el bullicio de la danza en la iglesia, que no te da victoria alguna, solamente alegría temporal. Es entender la muerte, que es nuestro único y mejor seminario. Si no entendés la muerte, no podés entender la resurrección. Fíjate su mentalidad. Vamos a ver qué estaban pensando los discípulos cuando hicieron esta pregunta. ¿Qué información tenían ellos? Vamos a descubrir qué infraestructura mental tenían ellos. Lo que quiero mostrar es que lo que ellos estaban preguntando no tenía nada que ver con lo que nosotros llamamos la segunda venida. Vamos a ver lo que ellos realmente están pensando. Vamos a leer Lucas 19 y vamos a ver el método que se usa en la Biblia para descubrir el sentido de lo que se dice, por medio de poner esa misma palabra en otros escenarios. A ver qué peso trae esa palabra. ¿Cómo la podés estudiar para un lado y para el otro, de acuerdo a dónde la estás usando? Eso, entre otras cosas, te ayuda a balancearte cuando la lees dentro del contexto que estamos discutiendo. Lucas capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aquí vemos parcialmente, dentro de la mente de los discípulos, que ellos están pensando que ya, o sea que si están pensando que ya, no están en absoluto preguntando por una venida 2000 años después. Están pensando que ya. En su mente no existe ese paréntesis para formular tal pregunta. Así que la pregunta de Mateo 24, verso 3, sobre cuándo serán esas cosas y qué señales habrá de su venida y del fin del siglo y todo eso, no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo esto sin desmayarse? Si se desmayaron no me entendieron porque tampoco me escucharon. Además del ruido que hicieron. Esto es lo que dice la Biblia. Después nos queda a nosotros y nuestras ataduras doctrinales, denominacionales, creerlo o no. Ellos entendieron su venida como la inauguración de su reino. Y como consecuencia de eso, la destrucción del sistema religioso presente. Ellos están esperando una manifestación política y literal y un dominio gubernamental en Jerusalén que los librara de las manos de sus adversarios. Fíjate Hechos 1, Hechos capítulo 1, ahí Jesús ya murió, ya resucitó, lo han visto por 40 días, ya anduvo predicando sobre el reino por 40 días, y todavía los muchachos tienen una mentalidad, como te digo, cristalizada, y le preguntan en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No entendieron nada. Nota que en sus mentes ellos todavía están pensando que es ya. Y eso que Él ya murió, ya resucitó, y ya les dio un seminario de 40 días, pero en sus mentes ellos todavía están diciendo, no, es que es ahora, ya. Entonces es imposible, una vez más, que estén haciendo algún tipo de pregunta que tenga que ver con 2000 años después. Claro, después de eso no lo vieron más. Pero estamos mirando adentro de la mente de ellos, a través de algunos versos, para ver qué estaban pensando y ver qué tipo de preguntas podían formular. Obviamente, ninguna que tenga que ver con el futuro. Estaban esperando un reino literal, político, para la nación judía, pero estaban ignorando respecto a la agenda de Dios para la iglesia.
Nosotros hoy entendemos que el reino ya vino. Y si vos no lo entendés, sería imposible conseguirlo en menos de 2 años. Solamente el Espíritu Santo lo haría de un momento para el otro, como lo hizo con muchos de nosotros, ya. Lo cierto es que el reino ni viene ni se va. Vos entrás en él o no. El reino siempre es. El reino no tiene pausa, es infinito, no tiene comienzo, no tiene fin. Y si hoy estamos entendiendo eso, también sabemos que se trata de una naturaleza espiritual y no física, aunque su impacto siempre va a sentirse en el mundo natural. Es una fuerza espiritual que tiene influencia e impacto en el mundo natural, que se extiende a toda la tierra y jamás será limitado a un reino político o geográfico. La contestación que le da Jesús a sus discípulos con respecto a su venida y al juicio del sistema del día, poniendo fin a ese sistema judaico, es una promesa de que algunos de ellos lo van a ver. Él les dice más o menos así: miren, va a haber un juicio sobre Jerusalén y algunos de ustedes lo van a presenciar. Ustedes van a estar vivos para verlo. Claro, obviamente la contestación también está contenida dentro del mismo paréntesis mental que traen los discípulos, que es durante esta generación. Cuando habla del fin del siglo, allí la palabra fin es la palabra sunteleia y significa ejecutar enteramente o terminar en un mismo tiempo. La implicación en el griego dice: la palabra no denota una terminación, sino los eventos que se van manifestando y que ocasionan un ambiente que produce una terminación. O sea que cuando ellos le dijeron qué señales hay del fin del siglo, lo que le estaban preguntando, con la naturaleza de la contestación, lo descubre. Él les dice: miren, van a ver esto, van a ver aquello. Él no les dijo el día tal del año cual. No les dijo cuál es el fin, según la palabra fin en español, sino que les dijo cuáles son los acontecimientos que producen un clímax para que se dé el hecho. Entonces, lo que él está identificando son las condiciones ambientales que producen el fin de cualquier siglo. Sunteleia. Sunteleia. ¿Cuáles son los acontecimientos que van produciendo un clima que nos trae a ese pleroma? Pleroma significa plenitud. Ya la copa se llenó. Y cuando se llena comienza la próxima fase. No es un fin de toda existencia, sino que se levanta el telón y comienza la segunda escena. La palabra siglo es la palabra aion, y describe condiciones prevalecientes en la tierra en un tiempo particular. O sea, un siglo entonces es un tiempo donde hay condiciones prevalecientes en la tierra que son particulares a ese tiempo. El tiempo en el que ellos están hablando era el tiempo donde el sistema terrenal de Dios era el sistema judío, que va a ser sustituido por tiempo de la gracia y del orden de Melquisedec. Solo hay 2 sistemas en la mente de Dios: ley o gracia. Solo hay 2 mujeres en la Biblia: la verdadera o la falsa. Y Gálatas nos dice que ambas constituyen los 2 pactos. Entonces, en la mente de Dios no hay fin de 40 siglos, solo hay 2. Y en la mente de ellos también. Cuando están hablando de cuál es la señal del fin del siglo, lo que le están diciendo, en buen español, es: mostrame alguna de las condiciones que se van a manifestar, o que me dicen a mí que vamos a llegar a un clímax, pero yo más o menos quiero saber cuándo debo empezar a correr. Y él comienza a decirles: mira,
van a haber rumores, van a haber engaños, van a haber aquello y va a haber lo otro. Entonces ellos miran y ven que todo eso está pasando. Pero él añade, todavía no es. Y le sigue diciendo, va a haber esto, va a haber aquello, va a haber lo otro, pero solo son señales del principio del parto. Ahora te voy a dar las señales verdaderas. Primero se va a predicar el Evangelio, o este Evangelio, en todo el mundo. Y en segundo lugar, vos vas a ver un ejército rodeando a Jerusalén para sitiarla. Cuando vos veas esto, no hagas preguntas. No bajes del techo. No mires hacia atrás. Acordate de la mujer de Lot. Comenzá a correr. Los que están en las ciudades huyan a los montes y los que estén en Judea no vengan a la ciudad. O sea, aísla la ciudad porque obviamente la catástrofe va a ser sobre una nación política. Esto sería Biblia en argentino básico. Discúlpame si es costoso para vos entenderlo. No hablamos de otra manera. No somos argentinos. Ellos lo escribieron en arameo, en griego y todo eso, pero yo te lo di en argentino, bárbaro. Lo que nosotros llamamos criollo de exportación. Ahora, ¿de qué edad está hablando? ¿De qué aión está hablando? ¿De qué siglo está hablando? Hebreos capítulo 9, verso 26, nos dice que Jesús se apareció para quitar el pecado en el fin del siglo. Así que, si se apareció en el fin del siglo, y nosotros sabemos que se apareció hace 2000 años atrás, y sabemos también que aquel siglo que estaba cuando Él apareció era el siglo judío, entonces estamos hablando de que Él apareció para el fin del siglo de los judíos. Esto es lo mismo que Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, verso 2, que nos dice que muchas veces Dios nos habló por medio de los profetas y por nuestros padres, pero que en estos últimos días, dice. Entonces yo pregunto, ¿qué últimos días? ¿Qué últimos días? Los últimos días del siglo en el cual Él vino. O sea que Jesús, cuando estaba hablando de su ministerio terrenal, ya estaba presenciando los últimos días del fin de un siglo. Claro. Ahora bien, ¿cómo justificamos nosotros esto y decimos que esto o que estos son los principios de los últimos días? El problema es que el siglo en el cual Él vino ya no existe. No podés estrechar el siglo. Al estrechar el siglo terminamos con doctrinas judaicas en la iglesia, y es por eso que todavía estamos yendo a Jerusalén, enviando gente para allá, comprando trocitos de cruces o de piedras pisadas por las sandalias de Jesús, y visitando no menos de 10 lugares distintos donde dicen o nos dicen que está el sepulcro de José de Arimatea, y estamos preparándonos para ir a sacrificar en el templo, y estamos celebrando el jubileo literalmente, y estamos buscando las cenizas de la dichosa vaca alazana. No podemos caer en la trampa de ir hacia un sistema judaico que Cristo vino a destruir 2000 años atrás. Claro, nadie te dice eso. Pero créeme que eso es lo que enseña, es lo que se enseña incluso en las escuelas bíblicas. Y también lo que me proponen, lo que me sugieren, lo que me exigen, lo que me demandan y hasta amenazan a algunos de mis santos lectores. Dios los bendiga, los amo. Los escucho, los respeto, los entiendo y hasta comparto su idea del celo santo. Pero no les obedezco porque tengo a otro más grande para obedecer. Sepan disculparme, en el nombre de Jesús. Sepan disculparme. Mi jefe es otro. Hay enseñanzas que están allí hace 1000 años y las siguen dando con calidad y cualidad de materia clave e importante.
Y nadie, absolutamente nadie, se preocupa por ver y saber si eso es realmente así. ¿Sabes cuál es la asignatura pendiente más grave de entre los cristianos? Nadie escudriña, hermana. Nadie escudriña, hermano. Y esa no es ni una opción ni una sugerencia, es un mandamiento. Y no cumplirlo es pecado, aunque te pongas un traje de $1000 y una corbata de seda italiana. Estoy tratando de enseñarte lo que dice la Biblia, y no lo que escribió o inventó un viejo cabezón de tal o cual denominación. No te quiero traer para mi grupo porque no lo tengo. Yo no tengo un grupo del cual soy líder y me siguen a mí como pollitos a la gallina. No lo tengo. No quiero captarte o cautivarte para que me ofrendes o diezmes, porque no pido ni diezmos ni ofrendas. Solo soy uno de los miles de mensajeros que traen una palabra nueva, que por otra parte, si lees la Biblia escudriñándola, te vas a dar cuenta que no es nueva, siempre estuvo allí. No te enojes conmigo, yo no estoy inventando nada. Las tradiciones están matando las revelaciones. Si vos cometés el mismo error que tu padre, el culpable sos vos, no tu padre. Y eso tiene que ver con el alcoholismo, con la forma de tratar a tu esposa y con la clase de administración que tenés con tu vida. Es tu responsabilidad y no es transferible para nadie. Hacé sanidad interior cuantas veces quieras, pero asumí tus responsabilidades. No me confundás el discurso. Cada generación tiene la responsabilidad de revisar qué recibió y mejorarlo. Es que mi mamá me lo enseñó. Basta. Tu presente tiene que negar tu pasado. Nosotros no somos producto de las consecuencias de la vida, somos producto de la visión que tenemos. Según el hombre piensa, el hombre es. Y no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de principios de vida. ¿Y cuáles son, entonces, esas señales? Escucha con atención. Mateo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto no es una señal en sí misma, pero forma parte del clima ambiente que encontraremos en el tiempo descrito. Es el engaño. Va a haber mucho engaño. Ya lo hay, hoy también lo hay. Quiero que vayas viendo que todo lo que literalmente ocurría en la época, hoy también está pasando. Y no es ninguna casualidad. Es una forma adecuada para que te ubiques en el tiempo correcto con todo lo que está pasando. Ellos escuchaban a Jesús y después miraban el templo y pensaban, no puede ser, no puede ser. Hoy vos escuchás esto, mirás a tu iglesia y decís, ¿podrá ser así? Te vas a acordar de esto muchas veces en tus próximos años. Esta es una piecita tipo joyita para atesorarla, guardarla y no borrarla nunca. Verso 5, Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una vez más hay que decirlo para que no se olvide. Va a haber mucho engaño, pero muchísimo engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vas a ver todas estas cosas, está escrito. Muchos anticristos de engaño. Hechos capítulo 8 versos 9 y 10 dice que un hombre llamado Simón se levantó. Lo escribe Eusebio.
Juan Martín también, que es el hombre de pecado. Henry Hammond, en el año 1631, dijo que el hombre de pecado, de la segunda carta a los tesalonicenses, también había existido. Un hombre llamado Eusebio fue quien lo dijo. Entonces vemos también que en los libros de Josefo y de Gamaliel, dice que en Hechos 5:36 habla de un tal Teudas que se levantó como un falso Cristo, y que eso aconteció durante esos tiempos. Hechos 5:37, un tal Judas que también se levantó, nada que ver con Iscariote, nada que ver. Y lo confirma Juan en su carta, en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice que muchos anticristos ya han salido y vienen de nosotros. Vienen de nosotros. Hoy están. No te dicen que son Cristos, pero se atavían externamente para producir un seguimiento que no puede lograrse por una autoridad interna. Gente que no tiene autoridad interna tiene que buscarla externamente. Por eso es que buscan títulos y atavíos. Tengan cuidado de no ser engañados. Estamos enseñando sobre el pasado, sobre el futuro. Guerras y rumores. 50.000 murieron en Mesopotamia. En el año 49 hubo un tumulto en Jerusalén que le costó la vida a 20.000 judíos. En Cesarea de Filipos hubo contención de judíos. En un día murieron 20.000 destruidos por Asiria. 20.000 más. En Citópolis 13.000. En Alejandría murieron 50.000. En Damasco 10.000 judíos fueron asesinados en el término de una hora. 10.000 judíos asesinados en una hora. Hambre. En Hechos 11:28 dice que en el año 68, durante el reinado de Claudio, hubo canibalismo. Las mujeres se comieron hasta la placenta. Después habla de pestilencias. Claro está, con tanta muerte y con tanto cadáver, en el 40 y en el 60, muchos murieron por causa de las pestes, de la pestilencia, ya que no había cómo enterrar a tanta gente. Entonces, como vos podés ver, estas son señales ya acontecidas. El problema es que nosotros las estamos buscando para el futuro, pero lo que hay para este tiempo, con igual lectura, tiene otras implicancias más espirituales. Hay hambre de palabra. Hay rumores de guerra por conflictos entre denominaciones. Se han asesinado espiritualmente líderes importantes. Hay pestilencia en la iglesia. Y hay gente que huele a sí misma. Después habla de terremotos. Mirá, en Creta, en Esmirna, en Mileto, en Roma, en la Odisea y en Colosenses, ocurrieron terremotos como los más grandes de nuestro tiempo, jamás visto antes. Más allá de las señales del fin, al contrario. Todo maestro profético de hoy te sale en la televisión diciendo que son señales del fin, mientras él dice exactamente lo contrario, que son principios de dolores, no señales del fin. No solamente que lo estamos posponiendo por 2000 años, sino que lo estamos usando al contrario de lo que él dijo que nos serviría. Ponle que eso fuera para hoy. No es para señalar el fin. O sea que los reinos políticos de la tierra no nos determinan cuándo viene el fin. Es el reloj de Dios, no es Israel. Lo que sucede es que todavía queda mucha gente que prefiere que todo esto sea así, ya que de ese modo le alcanza con encender la televisión y poner la CNN en lugar de escudriñar la Biblia como le ha sido mandado. Lo mismo con la persecución. Persecución. Esteban fue el primero que mataron a pedradas.
La palabra traducida es tribulación. Eso significa crisis, persecución. El vocablo griego es tlitsis. Se escribe T-H-L-I, tlit, después T-S-I-S. Te hizo un lío, ¿no? T-H-L-I latina T-S-I latina S. Tlitsis. O tlitsis. Y por allá por el capítulo 8 de Hechos, la iglesia iba a estar experimentando lo que llamaban la gran tribulación. Y es por eso que nuestro amigo Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, y en el versículo 9, dice: yo, Juan, compañero vuestro en la tribulación, lo estaba experimentando. Y aún así, estaba escribiendo. Dice que iban a haber ofensas, que iban a haber traiciones. En el verso 10. Y vemos a Pablo en segunda Timoteo, capítulo 1, verso 15, que Timoteo le escribe a Pablo. Y cuando Timoteo le escribe a Pablo, estaban agarrando a los creyentes y los estaban despellejando literalmente. Les sacaban la piel. Y los enroscaban en cueros de vaca mojados debajo del sol. ¿Te imaginas? Al comenzar a secarse esos cueros, se achicaban, se comprimían y los apretaban hasta matarlos. Lentamente, dolorosamente, cruelmente. Se le estaba dividiendo la iglesia. Había contención, no de contener, sino de contender. Y la gente estaba vendiéndose los unos a los otros. ¿Vos te imaginás si hoy alguien ofreciera recompensa para que otros entreguen a hermanos que están caminando por una palabra que no es la que Babilonia vende al por mayor? ¿Qué tal? Eran cristianos, pero se agredían por causa de su pertenencia a distintas posturas. ¿Te suena? Y Pablo le contesta desde un calabozo, también en el marco de la tribulación. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? No seas cobarde, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ah, Pablo, viejo nomás. Y nosotros nos quejamos por algunas de las pequeñas cuestiones que podemos estar viviendo hoy. El verso 11 dice que hay falsos profetas hoy también. Profetas no significa ministerio profético. Significa falsa representación de Dios. Gente que creen ser los llamados de Dios para este tiempo. Falsos profetas. Pablo peleó con ellos todo el tiempo en su carrera. En 2 Corintios 11:3, en 2 Timoteo 2, 17 y 18, y es en este contexto, en donde él dice, ¿sabes qué? El que persevera hasta el fin será salvo. O sea, si pasás por todas estas cosas, vos serás salvo de los que van a morir allí. No es que está hablando de salvación espiritual. A la salvación espiritual ya se le explicó. El que no nace de nuevo no entra, punto, chau. No vas a ser salvo porque atravieses tribulación. Sería un contrasentido. Se te eriza la piel, el pellejo, si la atravesás, pero la salvación viene por la puerta. Jesús es la puerta. A eso ya lo explicó. Ese no es este contexto. Claro, todos los advertidos por su profecía sí fueron salvos físicamente de la tribulación de aquellos días. No murió ningún creyente, muy importante. Hay muchísima escritura a este respecto, pero no puedo dártela toda. En el verso 12 dice que va a haber espíritu de iniquidad. Y también lo ves en Marcos capítulo 13, verso 9. Y en Lucas capítulo 21, verso 16. O sea, la idea de esto es la siguiente. Cuando él dice, aquel que perdura hasta el final será salvo, lo que te está diciendo es lo siguiente, que no se trata de perseverar aguantando tribulación, sino que significa que no podemos ser reacondicionados por las presiones externas. Las
presiones externas no pueden opacar ni anular los principios que rigen nuestra vida interna. Claro, entonces vos decís, pero es que hay crisis. Por eso estamos obligados a simular cifras falsas en la contabilidad del negocio para pagar menos impuestos. No prevaleciste. Si esto, en lugar de ser algo que yo grabo así mano a mano y casi en la intimidad para que vos me escuches también quizá a solas, estamos vos y yo, pero si esto fuera una conferencia pública, este preciso sería el momento en el que levantaría la vista, haría silencio y preguntaría mirando a todos ustedes juntos, ¿cuántos están prevaleciendo? El que persevere hasta el fin será salvo. Para ellos literal. Para nosotros el principio espiritual sigue siendo válido porque la palabra nunca pierde valor con el tiempo. Hoy también tenemos que prevalecer dentro de nuestra propia tribulación. Es constante, no es una literal de 7 años, tampoco es un Armagedón en Jerusalén, está aquí en tu casa, a diario. Son las presiones contrarias que quieren determinar que lo que vos has creído jamás se manifieste. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás reinando en tu mundo? La palabra te demanda y te manda a reinar y a sojuzgar tu mundo, no aquel de allá afuera, tu mundo. Tu mundo. Y si todo el mundo hiciera eso, el mundo estaría gobernado por Cristo. La mayor parte de la gente no hace eso. No sojuzga su mundo. Cuando no le gusta su mundo, se muda. Si examinas tu vida con atención, podrás ver que tu mundo cambia cada 3 años más o menos. Vos podés estar reinando en tu mundo hoy, pero tendrás que estar preparado o preparada para los cambios que van a venir para seguir reinando mañana. Cada vez que Dios te entrega un mundo de circunstancias, vos tenés un nuevo mundo para sojuzgar. Pero muchos, en lugar de hacer eso, se ponen a mirar el mundo del vecino. Aquí le llamamos chusma. En la serie del Chavo mexicana también le dicen chusma. Romanos capítulo 10, verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Colosenses capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me parece a mí que alguien cumplió la misión. Pero no, hermano, es que no puede ser para aquel tiempo, porque ahí dice que será cuando este evangelio se predique en todo el mundo. Bueno, pero el mundo de ellos ya se predicó. Ahora te toca hacerlo en el mundo tuyo. Y no hablo del de tu esposa ni el de tu vecino, estoy hablando del tuyo. Tu círculo de influencia, tu círculo inmediato de influencia, la gente que vos conocés en tu trabajo. ¿Ya la redimiste? ¿Ya oran y leen la Biblia contigo? Esa es la gente de tu círculo de influencia. ¿Ya fueron influenciados por tu estilo de vida? ¿Creen que sos distinto? ¿O ni se dieron cuenta que sos creyente? La de ellos ya lo fue, a costo de sus vidas. ¿Te das cuenta cómo ahora nos gusta menos esa palabrita de ir a predicar el evangelio por todo el mundo? Porque vos querías ser misionero o misionera, ¿no? No salir por tu barrio. No ver a tu vecino. ¿Me explico?
¿Qué le vas a ir a decir a Egipto si te enviáramos allá? ¿Cómo predicarías? ¿Qué versos usarías en la Biblia para decir que Dios ama a Egipto? Digo, porque nosotros aquí, a Egipto, lo usamos como si fuera Satanás en persona. Pero yo te envío a Egipto a decirles que Dios los ama. Y deberás mostrárselo con el libro. Entonces, claro, mejor predicamos en nuestro mundo. ¿No es cierto? Mira, teniendo verdades, iremos muy lejos, pero con mentiras o con medias verdades no vamos a ir a ninguna parte. Hoy sabemos que el mundo sí fue predicado. En Mateo 24, en verso 15, en adelante, dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A quién le podría interesar que no sea en día de reposo? A los judíos. ¿Por qué? Porque como está el templo todavía allí y están todavía ejerciendo la ley, ignorando el hecho de que Cristo ya resucitó, todavía los fariseos exigen que el día sábado se observe, y aunque vos seas creyente, en ese tiempo no te dejan caminar nada más que ciertos metros desde tu casa el día sábado. Porque la ley dice que no te podés alejar de tu casa hasta tantos metros. Porque si no, es considerado como un trabajo y el sábado no se trabaja. ¿Entendés? Entonces Cristo le dice: orá para que no sea un sábado. Porque si tenés que salir de la ciudad y es sábado, vas a tener problemas. Pensá, ¿a quién les estaba hablando? ¿A ellos o a nosotros? A los únicos que les interesaba si era sábado o no, era a ellos. Porque cualquiera de nosotros, si la mano viene para salir corriendo, nos va a importar muy poco si es sábado, domingo, lunes o un día no inventado. Corremos igual. Fíjate que dice que los que están en Judea, que huyan a los montes. ¿Me querés decir qué objeto tendría huir a otro lugar si nosotros siempre interpretamos esto como una catástrofe global? Vos estás en un llano y se termina el mundo. ¿Cuál sería la ventaja de que te vaya a una montaña? Bueno, ese mismo verso está traducido en Lucas capítulo 21, verso 20. Cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, y ahí tenemos también a Daniel, que nos da un poco de historia en este asunto, después lo vamos a ver. Lucas capítulo 21, verso 36 dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo quiero que vos notés que la idea de estar en pie o de pie delante del Hijo del Hombre no es la de estar delante de un trono, sino que la presencia del juicio de Dios viniese y quemase toda la estopa, quemase toda la hojarasca, pero que vos no fueras de ese mismo material. Porque quien sacude la casa es Dios, no Satanás. Satanás no puede sacudir la casa, quien la sacude es Dios. Escúchame bien, la palabra dice que Cristo viene como ladrón en la noche, ¿no es así? Pregunto, ¿qué hace un ladrón? Roba. ¿Pero qué es lo que roba? Roba lo que no le pertenece. O sea, Cristo viene a la iglesia a quitar de la iglesia lo que no es de él. Ay, sí, ya sé. Es demasiado para un solo día. Escuchalo varias veces. Escuchá todo el contexto, no solamente esto que te erizó la piel. Para que quede solo el que es inconmovible. Toda la Biblia lo dice. No sabemos ni siquiera lo que es un ladrón y queremos predicar.
Cristo viene como ladrón, viene a quitarle a la iglesia lo que a él no le pertenece. Ya hay otras palabras que hablan de cosas parecidas. No es la única, coincide. Por eso se me ocurre que cuando vemos que todas las cosas se están cayendo, no es necesariamente tribulación. Un amigo mío decía siempre, mientras peor le va al mundo, mejor le tiene que ir a la iglesia. El problema es si la iglesia está pegada con el mundo. Porque Malaquías dice, ¿quién podrá mantenerse en pie en ese día? Un remanente estuvo en pie. El ladrón que venga cuando le dé la gana y que te quite todo lo que no es tuyo. Abrí los ojos. No falta tanto. El mundo no lo ve. Pero peor, reitero, es estar en la iglesia y ser mundo. Esto es muy rico, Esto es muy rico. Es un fundamento que te ayuda a vivir correctamente, sin depender de falsas esperanzas. Y de paso, asumir responsabilidades sin estar esperando cosas espectaculares. Dios está trabajando con su pueblo. Dios siempre dice, te haré a ti, y después que te haga a ti, te bendeciré. Te haré una gran nación, y te bendeciré. Primero te hace, después te bendice. El problema es que nosotros pretendemos que llegue la bendición antes de ser hechos. El mundo es el que obtiene resultados aparentemente exitosos en poco tiempo. La iglesia no. La iglesia tiene que trabajar duro y por años para ver los frutos. Es un proceso. Porque no estamos corriendo contra reloj cronológico, estamos caminando el kairos, tiempo de Dios. La iglesia tiene que trabajar duro. El nuestro no es un evangelio microondas, que lo metemos 1 minuto, 30 segundos y ya está hecho. La gente tomó el libro y quiso que la gente se conformara al libro. No podés hacer eso. Somos seres humanos. Somos vidas. Y cada vida se expresa de una manera diferente. No la podés o no las podés clonizar a todas esas vidas, hacerlas todas igualitas a un libro. El libro te da parámetros, dentro de los cuales, si se expresa correctamente, hay espacios para que vos expreses tu vida tal como Dios te creó. Sin ser ofensivo al propósito de Dios. Pero cuando vos tocas la letra, matás la gente. Tenés que tocar la palabra. Mateo 24, versos 26 en adelante. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El relámpago en la Biblia siempre te habla de la gloria de Dios en su rostro o de una gloriosa apariencia. Daniel capítulo 10 verso 6 dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Mateo 28:3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces no está hablando de relámpago en su velocidad. No está hablando de que cruzó el cielo como una bala. Está hablando de la apariencia de él como relámpago. No lo podemos imaginar. Tenemos una mente demasiado reducida para imaginar. Relámpago habla de iluminación. Tiene referencia también a la luz del Evangelio que sale del este hasta el oeste. Así fue predicado. Comenzó en el este y terminó leudándolo todo hasta el oeste. Los gentiles no lo estaban buscando, pero lo encontraron. También la luz tiene que ver con entendimiento, con percepción y con revelación. Esto es, un pueblo que ha sido habilitado o facultado para ver las realidades que tienen que ver con su apariencia, porque la luz vendrá sobre los hombres, dice la Biblia. En el Salmo 97
verso 4, dice que sus relámpagos es la luz del mundo, y el mundo puede verlo y temblar. También el relámpago tiene que ver con su voz. Eso lo vemos en Job, capítulo 37, versos 1 al 4. Relámpago también es referencia al juicio de Dios en su pueblo. Ezequiel capítulo 21, versos 9 al 12. Todas estas escrituras nos hablan del relámpago. También podemos ver que Roma destruyó a Jerusalén del este al oeste. Vino como relámpago del este al oeste. O sea, vos ponele la interpretación que se te dé la gana. La cuestión es que no es una nube cumulus nimbus que viene por ahí del este de la tierra al oeste de la tierra. Yo te doy todas las interpretaciones que tiene la Biblia para que vos elijas la que más te guste. Pero ninguna es nuestra doctrina. El Salmo 144, versos 6 y 7 dice: despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños. Vos notá que cuando habla de juicio, dice despide relámpagos y disípalos. Entonces vemos que su venida como relámpago es una manifestación de su dominio. Es una forma de ver o de entender que él tiene dominio, así como le dijo a Caifás: ¿tú me quieres preguntar a mí si soy yo el rey? Desde ahora me verás sentado y viniendo en juicio. O sea, para confirmarte lo que vos crees es cierto, te voy a dar señales de que estoy sentado en el cielo. Eso le dijo. Solo un rey, puede producir tal juicio. Un cetro se estrechó y ahí viene el juicio. Entonces vos querés ver. Y la palabra ver allí es: te voy a ayudar a entender que yo soy el rey porque vas a ver el juicio. Eso es lo que está diciendo Mateo 24. Y sigo diciendo Mateo 24 porque la Biblia tiene muchos otros capítulos que hablan de otras cosas, inclusive de algunas venidas que no tienen nada que ver con la de Mateo 24. Pero por lo menos desenredamos esta que está aquí, que es bien fuerte. Capítulo 24 de Mateo, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En lenguaje profético, grandes conmociones terrenales y celestiales siempre representan cambios de dignatarios y son descritas como juicios imaginarios, cósmicos o globalizados. Catástrofes globales tienen que ver con el fin de una era de liderazgo. Allí es donde usa la palabra crearé cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se acuerdan de José? José tuvo un sueño y él vio estrellas y las vio doblándose a él. ¿Cómo interpretó el sueño su padre? Hoy los patriarcas jamás se doblegarían a gente joven y nueva. Notad desde lo temprano en la Biblia, ellos saben lo que son las estrellas. Es un lenguaje de la creación. Fíjate Génesis 1. Colocó luces para gobernar el día, estrellas para gobernar las tinieblas de la tierra. Desde el principio te dijo para qué son. Cuando en la tierra tenemos gente que gobierna y dirige a la gente en ignorancia, la dirige para la luz. La están llamando con los nombres que Dios usó en la creación, porque la creación revela la naturaleza de Dios. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, somos totalmente ignorantes de los patrones y de los principios que Dios usa en toda la Biblia. Y empezamos a ver estrellas como luceros fugaces en el cielo. Y empezamos a determinar fines de tiempo que no están en la Biblia, por alineación de planetas. ¡Mi Dios! ¿Hasta dónde podrá llegar nuestra estupidez si es que todavía tiene sendero para seguir? Una vez uno dijo que la bomba de Hiroshima conmovió los cielos y la tierra.
y que por eso ya no hay ni principados ni potestades, porque el humo, dijo, llegó hasta los confines del cielo. Yo pregunto, ¿se asfixiaron los demonios? Y lo peor es que la iglesia, o una parte de ella al menos, lo creyó. Dice que el camino al lugar santísimo no puede ser manifestado mientras la primera tienda está en pie. Si no quitas la primera tienda, la segunda no se manifiesta. Había que quitarla. Era algo necesario. En Amós, capítulo 8, verso 9, dice, haré que el sol se baje y la luna se baje, y en medio del día toda la tierra va a estar oscura. Y hablaba del juicio. Siempre habla de los mismos. Déjame darte Daniel para que veas entonces el tiempo en donde esto se manifiesta. Así tenemos una idea. Vamos a volver al libro de Daniel. Tremendo el Dani. Tremendo Daniel. Vivió 65 años en Babilonia y nunca se quejó. Trabajó para Satanás y nunca se contaminó. Lo mandaron a la escuela de hechiceros y salió número 1 en la clase. Sabía de hechicería como no podés imaginarte, pero nunca la usó. Pero saber sabía, ¿eh? Y nosotros no podemos ni trabajar en un ambiente mundano porque nos da cosa. Y decimos que nos sentimos contaminados, que no aguantamos más. Señor, sácame de aquí. Y después decimos, hazme un evangelista. ¿A dónde te voy a mandar a evangelizar si no es allí? A Daniel le cambiaron el nombre que tenía por el nombre de una deidad babilónica. Pero le tenían que decir Dani. Porque como el nombre es la característica de una persona, y él nunca cambió su característica, aunque le pusieron qué sé yo qué nombre estrafalario, tuvieron que seguir llamándolo hermano Daniel. Yo quiero que sepas que Daniel era eunuco por fuerza y que su posición era degradante. Lo tenían sirviendo al rey, pero en una posición de mujeres. 65 años y nunca se quejó. Eunuco. Ese era Daniel. Sería bueno que como tarea de cabecera, para esta época de año, donde podés quizás tenés tu tiempo para hacerlo, leas Daniel, lo medites, le pidas al Señor que te revele, y el Espíritu Santo seguramente te va a dar luz para ver un montón de cosas que no escuchaste acá, pero que tienen que ver con esto, ¿eh? Esto es una enseñanza base, argumental. Después hay que sumarle todo lo que el Señor te dé a vos. Yo no tengo todas las verdades, tengo solamente la que Él me dio para compartir. Seguramente alguna otra verdad Él te la va a dar a vos. ¿Para qué? No para que te la guardes y te mires al espejo y digas qué lindo, qué importante que soy. ¿Te la dio de gracia? Sí. ¿No te cobró nada? No te cobró nada. Vos tenés que darla de gracia sin cobrar nada. Siglo XXI, sí, siglo XXI. Funciona, ¿eh? Después Dios hace lo que quiere. ¿Venida o presencia? Ese era el título. ¿Cuáles serán tus dudas? No lo sé. ¿Tendrás algunas? Tampoco lo sé. Tengo 2 correos. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. El primero lo di mal. tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Me podés escribir a cualquiera de los dos y en el asunto pones el título, venida o presencia. Y después me preguntás, comentás o compartís todo lo que quieras. Para eso es esto. Y te reitero, escúchalo 1, 2, 3, todas las veces que sea necesaria. Grabátelo, bajátelo a tu ordenador, tenelo en tu equipo. Esto es una base. Sobre esta base otros seguramente sobreedificarán tal cual Pablo dijo que lo había que hacer. Gracias por estar ahí.